Buenos días a todos y a todas. Seguimos en el taller de producción de monografías, informes y textos de divulgación, herramientas para su elaboración en los ámbitos académico y profesional. Vamos a dar inicio con este video a la unidad 4, que se refiere a la redacción periodística. Estuvimos trabajando en las anteriores unidades sobre la redacción de informes técnico-profesionales y la redacción de artículos académicos. Ahora vamos a abordar el tercero de los formatos que como profesionales de las relaciones internacionales y de las ciencias sociales en general nos podemos encontrar en nuestra vida profesional, que es la nota periodística, el tercero de los formatos que vamos a trabajar. ¿Qué es básicamente una nota periodística? Después vamos a ver diferentes géneros, subgéneros, clasificaciones de la nota periodística, pero básicamente, en términos generales, una nota periodística es un texto que suele estar escrito en prosa coloquial, sobre todo en relación a los otros dos formatos que estuvimos viendo, el informe técnico profesional y el artículo científico. La nota periodística suele tener una prosa y una estructura mucho más descontracturada, aunque tiene ciertos elementos, y que lo que distingue de otros textos a la nota periodística es que tiene el objetivo fundamental, el objetivo principal de, por un lado, divulgar información porque a veces, digamos, estos objetivos son excluyentes y muchas otras veces no, como vamos a ver, o también realizar una interpretación acerca de un hecho o de un proceso social, económico, político, dirigida a la opinión pública. Y acá entre paréntesis pongo a un sector de la opinión pública, porque si bien hay una pretensión de que lo lea la opinión pública en general, como opinión pública como una entelequia, como si existiera una gran masa de lectores, siempre las notas, aunque está esta pretensión presente, siempre las notas periodísticas se refieren o intentan interpelar a un sector preciso de la opinión pública. ¿Cuál es ese sector preciso? Bueno, ese sector preciso, de alguna manera, lo determina la línea editorial del medio en el cual nosotros estamos escribiendo. Esto es algo que es interesante que se lo queden, ¿no? La línea editorial del medio. Y básicamente lo que quiere hacer una nota periodística es provocar interés, el interés del lector. Esto es uno de los objetivos principales, la cuestión del interés, porque si no hay interés no nos van a leer. Es diferente al interés que puede generar un artículo científico o un informe técnico profesional, ¿no? En el cual el interés tiene más que ver, en el caso del informe técnico profesional, con un interés de utilidad. El informe técnico profesional me es útil como decisor. Y en el caso del artículo científico, estoy interesado como científico en saber cuáles son los resultados de una investigación que hacen otros colegas. En el caso de una nota periodística, el tema del interés, de que me interese leer esa nota, por una cuestión de morbo, por una cuestión de información, por una cuestión de lo que sea, es un elemento central en este tipo de formato de texto. Y por supuesto también tiene el objetivo de, dependiendo de la nota, esto hay que tomarlo con pinza, dependiendo de la nota, de informar sobre la coyuntura. Pero sí quedémonos con la cuestión de la coyuntura. Las notas periodísticas, a diferencia de eh, los artículos científicos sobre todo, y también en gran parte con respecto a los informes técnico-profesionales, están mucho más apoyados en la coyuntura. Difícilmente vamos a encontrar artículos periodísticos que
se centren en cuestiones, en temáticas que de alguna forma no tienen relación con la coyuntura. Es decir, podemos ver artículos que, como el artículo que estuvimos viendo en la unidad 1, en la primera y la segunda clase, ese artículo de Alba Rico, que refieren a cuestiones históricas, pero se refiere a cuestiones históricas justamente porque dialogan con hechos del presente, con cuestiones de la coyuntura. Si no, no se tocan esas cuestiones históricas, no interesa como en un artículo científico de tipo historiográfico, no es el mismo fin. Siempre el fin último es dialogar con la coyuntura. Nos está diciendo algo acerca de la coyuntura. Y una cuestión acerca de la interpretación, ¿no? De la nota. El objetivo es realizar una interpretación acerca de un hecho o un proceso y también una reinterpretación. O sea, en base a interpretaciones que hayan hecho otros colegas periodistas, nosotros hacer una reinterpretación, plasmar otra mirada, generar extrañamiento, eso que se conoce en la literatura como el extrañamiento, como que algo que es cotidiano me parezca extraño, me parezca visto desde otro enfoque que me hace percibirlo de otra manera. Eso los buenos editorialistas, los que escriben buenas notas de opinión en los diarios que todos conocemos, por lo general son leídos justamente por eso, porque nos permiten enfocar la realidad desde otra manera, una reinterpretación, una sensación de extrañamiento de una noticia que parece mundana, que parece general. Algunas cuestiones sobre el artículo periodístico. ¿Dónde, y esto es importante, ¿no? El dónde refiere a la organización en la cual nosotros estamos escribiendo, el entorno institucional en el que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Y esto es un tema central de cualquier formato de texto. Lo relaciono con los otros entornos, ¿no? Artículos científicos se escriben en centros de investigación, en universidades, pertenecen a un ámbito muy concreto. En el caso de los informes técnicos profesionales, organismos públicos, empresas, organismos internacionales. El ámbito natural de un artículo periodístico es la redacción de un periódico o un portal de noticias. Un portal de noticias que no tiene una redacción física, pero que nosotros, en términos institucionales, lo estamos escribiendo en ese marco institucional. Aunque lo hagamos desde nuestra casa, digo, el marco institucional es la redacción de un portal de noticias, aunque sea virtual. ¿Qué se espera de la redacción periodística? Bueno, en un punto que se divulgue información, como decía antes, pero fundamentalmente que se genere interés, que nuestra nota tenga gancho. El tema del gancho, en términos criollos, es algo fundamental de las notas periodísticas. El artículo científico tenía algo de gancho, ¿no? En la cuestión del resumen, del abstract, de que el abstract de alguna manera enganche al científico que está buscando nueva información. Pero en el caso de la nota periodística, esta cuestión del gancho está mucho más presente. Yo tengo que enganchar al lector en el título, ya, solamente en el título y en las primeras líneas del copete, de lo que se denomina copete. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de una nota típica. Pero tengo que ser capaz de que el lector, habiendo tantas notas periodísticas en diferentes medios, en el mercado, que me pasan por WhatsApp, que me pasan por Instagram, Facebook, por todas las redes sociales, eh, que el lector le interese leer mi nota. Y que una vez que le interesó, sobre todo en las notas digitales, que ingresó a la nota, le interese seguir leyendo. Por eso es mucho más importante la cuestión del interés. Eh, Todo lo que tiene que ver con técnicas y elementos básicos de la redacción periodística en la prensa gráfica, ustedes tienen un documento como parte de la bibliografía. No es un documento de lectura obligatoria y tiene que ver con una redacción periodística más tradicional de la nota informativa. Ahora vamos a ver qué es la nota informativa, pero digo, se refiere esa bibliografía específicamente a la nota informativa. Acá vamos a ver un rango mucho más amplio
de artículos periodísticos. ¿Por qué? Porque ustedes no necesariamente van a ejercer un rol de periodistas de tipo profesional. Lo más probable, tal vez algunas de ustedes sí lo hagan, pero lo más probable es que ustedes escriban artículos periodísticos de forma tangencial. Es decir, no va a ser el centro lo que les va a dar de comer, pero muchas veces les va a servir como un instrumento para promocionar lo que están investigando, promocionar un tema de interés, promocionarse a ustedes mismos y a ustedes mismas, eh, para, mm, para darle visibilidad a lo que ustedes están haciendo. Por lo cual, las técnicas y elementos básicos de redacción periodística en la prensa gráfica es, digamos, está toda la información, todas esas técnicas y elementos están en esta bibliografía, pero no nos vamos a remitir específicamente a eso porque no queremos formar periodistas en este taller, sino darle herramientas al licenciado de las relaciones internacionales para que cuando se reciban puedan tener algún panorama básico para llevar adelante una nota periodística. Es fundamental, como otro elemento, la línea editorial. La línea editorial nos da claridad acerca de cuál es el contexto institucional en el que estamos escribiendo, un poco lo que decía antes, y cuáles son los destinatarios precisos, es decir, el sector específico de la opinión pública que va a ser el destinatario de nuestras notas, cuál es la línea política del medio, bueno, a qué público se dirige, por supuesto, esto tiene que ver con los destinatarios. La línea editorial nosotros la podemos detectar. Por supuesto que ustedes saben que cuando leen La Nación hay una línea editorial precisa, cuando leen Página 12 hay otra línea editorial precisa, pero cuando abordan un medio que no conocen, este grupo de medios de segundo nivel, no me refiero a segundo nivel en su calidad, sino que no son los medios mainstream, eh, donde podemos nosotros detectar la línea editorial es en los textos, en las editoriales del periódico o las editoriales del portal de noticias. Esas notas de opinión, con fuerte carga de opinión subjetiva, política, social, que emiten ciertos redactores, que son conocidos como editorialistas, ciertos redactores del medio, que por lo general, o en la mayor parte de los casos, forman parte del staff permanente del medio gráfico. Esas notas en particular nos van a dar cuál es la línea editorial del medio. Pensemos en un portal de segunda línea, en los términos a los que yo me refería, que ustedes pueden llegar a conocer, la política online. La política online, si nosotros queremos saber cuál es la línea editorial de la política online, pongo la política online, pero podría poner cualquier otro ejemplo, ¿eh? Podría poner el de Panamá Revista, por ejemplo. Pero digo, en la política online, para saber cuál es la línea editorial de ese medio, nosotros tenemos que ir a lo que escribe Fidanza, que es el director de ese portal de noticias. Lo que escribe Fidanza a nosotros nos va a dar cuenta de cuál es la línea editorial de la política online. Lo mismo sucede con Panamá Revista, poniendo otro ejemplo. Panamá Revista, un portal de opinión, no es de notas informativas, sino fundamentalmente de notas de opinión. Los creadores son Martín Rodríguez y Pablo Tousón. Justamente para nosotros darnos cuenta de digamos, cuáles son los objetivos de las notas, cuáles son los destinatarios, cuál es la línea del medio, a qué públicos precisos se está dirigiendo, nosotros tenemos que leer las notas de Martín Rodríguez o Pablo Tousón, que son los que marcan la línea editorial del medio. Leyendo esas notas nos vamos a dar cuenta cuáles son las notas que, digamos, cómo debemos escribir, o sea, en términos formales, cuál es la prosa, porque justamente Panamá Revista en un punto tiene una prosa muy específica, y qué es lo que se pretende que nosotros escribamos en ese medio de comunicación en particular, y a quién está dirigido, a quién estamos intentando interpelar. Bueno, vamos a ver, hay diferentes tipos de artículos, vamos a ver estos géneros y subgéneros de artículos periodísticos. Es una clasificación que se basa en
clasificaciones existentes, pero hay muchas otras clasificaciones. Esta es una clasificación que se ofrece a modo de propuesta, son tipos ideales en términos weberianos, digo, tipos ideales que muchas veces la realidad no los respeta, pero que pueden servirles de guía, de guía ordenadora, de cuáles son los diferentes tipos de artículos que existen. Y vamos a ver también ejemplos de estos artículos. Vamos a ver también cuestiones que tienen que ver con la estructura y la redacción de la información, sobre todo en las notas informativas. ¿Por qué? Porque en otro tipo de artículos se respeta mucho menos el estándar de la nota informativa. Y otra cuestión que es importante y que tiene que ver con las notas, el artículo periodístico, es la cuestión de criterio de novedad, el criterio de relevancia contextual y los diferentes enfoques que se le puede dar a una misma noticia. ¿Qué tiene que ver la cuestión del criterio de novedad? Un poco lo que decía antes, ¿no? Es fundamental que nosotros digamos algo nuevo acerca de un hecho o un proceso contemporáneo. No podemos decir lo mismo si nosotros queremos que tenga gancho, ¿no? Si nosotros queremos que genere interés, que es lo que se espera de una nota periodística. Pero si nosotros queremos que genere interés, tenemos que manejarnos siempre con un criterio de novedad. Tenemos que decir algo novedoso. Por supuesto que esto acarrea muchos problemas, problemas que ya fueron destacados por muchas personas, muchos intelectuales, muchos académicos, muchos periodistas también, que hay como una catarata de notas periodísticas que siempre quieren decir algo nuevo, ¿no? Una especie de Twitter en el que siempre hay que decir algo novedoso, algo original acerca de noticias que ya están sobreanalizadas. Pero bueno, a pesar de esta crítica, esto es verdad. Tenemos que ser capaces como periodistas de decir algo nuevo, algo novedoso acerca de un hecho, por más que esté sobreanalizado. Esto es un mandato del ejercicio periodístico. Y por supuesto también otro mandato del ejercicio periodístico es la relevancia contextual. Tiene que ser, y también se relaciona con lo que decía anteriormente, tiene que ser relevante en el contexto contemporáneo, tiene que tener actualidad, tiene que ser una noticia que verse sobre algo que está sucediendo en la actualidad. Como dije antes, podemos remitir a hechos históricos, hechos del pasado, pero estos hechos del pasado tienen que dialogar permanentemente con la cuestión, con un hecho preciso de la actualidad. Eh, las noticias mueren rápido, por eso es importante la cuestión de la relevancia contextual. Nosotros podemos escribir sobre las elecciones en Perú, pero no podemos escribir, pero nosotros vamos a tener que escribir sobre las elecciones en Perú en máximo 7 días después de que se producen. Estoy diciendo un número aleatorio, pero digo para que se entienda. No podemos escribir una nota sobre Perú 3 semanas después de que haya sucedido. Y esto tiene que ver mucho con el papel del editor, ¿no? Saber qué notas deben ser presentadas primero. El editor es el papel del que selecciona, no solamente el que marca la línea editorial, sino también el que selecciona qué notas y qué enfoque se le dan a la nota, a las notas. Y justamente el editor, si es un editor hábil o una editora hábil, sabe qué notas es conveniente lanzar primero. Y frente a cambios en el contexto, porque tranquilamente digamos, yo puedo tener unas notas como editor, ¿no? Puedo tener unas notas preparadas para lanzar, pero eh, una hora después se produce un hecho en la realidad social, un hecho en la realidad social que me obliga a tirar para atrás esas notas. ¿Por qué? Porque justamente debo seleccionar las notas con un criterio de relevancia contextual. Muchas veces va a pasar que ustedes envían una nota a un portal sobre una temática concreta y que el portal que le iba a lanzar esta nota en el día o en las próximas 2 horas decide frizarla, en términos criollos, decide frizarla y esperar al momento más adecuado. ¿Por qué? Porque sucedió algo en la realidad, porque es mejor reservarse esa nota para otro momento, porque hay que hablar de otras cosas.
Por eso la cuestión de la relevancia contextual es algo que va a determinar muchas veces si una nota que escriban ustedes es exitosa, ¿no? O si es publicada incluso o no. La cuestión de los enfoques para la misma noticia, esto tiene que ver con lo que decía anteriormente de la interpretación y reinterpretación de una noticia. Los buenos editorialistas, las buenas editorialistas, siempre tienen algo novedoso para decir y siempre tienen algún nuevo enfoque para plantearnos. Pienso en grandes editorialistas o grandes redactores de opinión de diferentes perfiles, ¿no? Beatriz Arlo, Jorge Asís, bueno, Martín Rodríguez, Pañi, Carlos Pañi, Weinfeld también. Son personas que, independientemente del color político, porque justamente nombré personas de diferente color político, nos van a decir o nos van a proponer un enfoque que frente al mismo hecho se paran de otra manera. Independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no, no me estoy centrando en eso, ¿no? Sino me estoy centrando en la mirada, en el enfoque, en esta sensación de extrañamiento, una noticia que nosotros teníamos muy masticada. Estos editorialistas, estas editorialistas nos hacen verla desde otro enfoque. La cantidad de autores. Esto es central en una nota periodística. Las notas periodísticas. Nosotros vamos a trabajar con 2, máximo 3 autores para el trabajo práctico que ustedes tienen que presentar, pero en la realidad, si ustedes tienen que ejercer como periodistas, la cantidad de autores es de 1 en la mayor parte de los casos, 95% de los casos, máximo 2. Más de 2, ya 2 suena raro. Más de 2 atenta contra contra el propio artículo periodístico. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que un artículo periodístico de una carilla y media, se necesitaron 6 manos para escribirlo. Se generan dudas acerca de la calidad de ese artículo periodístico. Hace un trabajo tan corto de elaborar, aparte de la mirada, digo, es muy importante el rol del autor en el artículo periodístico. Es mucho más importante, y esto remite a otra cuestión, es mucho más importante que claramente que en el informe técnico profesional, y es más importante también que en el artículo científico. El artículo científico también es muy importante quién escribe, pero como se generan, por lo general son resultados de un grupo de investigación, es importante quién escribe, pero también es importante cuál es los resultados de la investigación que se están haciendo públicos. En el caso de una nota periodística, de un artículo periodístico y en particular de las notas de opinión, es fundamental quién escribe. Como esto que les estaba diciendo, ¿no? Si está escribiendo Pani, si está escribiendo Sarlo, si está escribiendo Weinfeld, es fundamental. Entonces no es lo mismo que escriba un solo autor, porque ahí, digamos, claramente está determinado quién es el que está, quién es el emisor de ese mensaje, a que escriban 2 o 3 autores que no se termina de entender quién es el que está opinando acerca de ese hecho de la realidad. Esto sobre todo me estoy refiriendo sobre todo a artículos de opinión. Vamos a ver que los artículos informativos eh, los artículos informativos muchas veces no tienen una autoría. Estos artículos informativos que vienen en muchos casos de una agencia de noticias muchas veces no tienen un autor, una autora claramente definido. Bueno, algunos aspectos generales de los artículos periodísticos. Hay diferentes tipos de nota. Esta es una clasificación, repito, muy no sé si llamarla arbitraria, pero seguramente ustedes van a encontrar otras personas que las clasifiquen de otra manera, pero me parece que es una clasificación muy importante para que ustedes tengan de guía. Hay diferentes tipos de nota: nota de información o nota informativa, nota de opinión, nota editorial,
notas de investigación, que también pueden ser entrevistas y registros periodísticos, notas de análisis conceptual. Hay diferentes tipos de notas y diferentes clasificaciones. Algunas cuestiones de estilo que sí me parecen importantes. Eh, la extensión suele ser, esto es por lo general lo que me pidieron a mí cuando escribí, bueno, y es lo que suelen pedir igualmente, son 3.500 caracteres. Esa es la extensión estándar de una nota periodística. Por supuesto que en los portales con la profusión con la aparición de múltiples portales de noticias digitales, esta cuestión de la extensión se fue flexibilizando, ¿no? Si nosotros queremos escribir en un diario en papel, vamos a tener que ser muy respetuosos de estos 3.500 caracteres. ¿Por qué? Porque no hay lugar. No hay lugar físicamente, no hay lugar en la hoja en papel para que sean más de 3.500 caracteres. Si nosotros no queremos que nos corten la nota, si no queremos que la editen, tenemos que ser muy respetuosos de estos 3.500 caracteres. Por lo general en los portales de noticias digitales son más laxos, pero suelen pedir este número máximo de caracteres para no generar aburrimiento en el lector. Siempre va a haber excepciones, siempre. Eh, Portales, no sé, como Arte Política, Panamá Revista, El País Digital, van a permitir notas periodísticas más amplias. Revista Anfibia, que se mezcla un poco, son notas periodísticas por lo general más mestizas, que se mezclan con cuestiones académicas. Ahí van a ser mucho más laxos con esta cuestión de la extensión, pero por lo general es lo que se pide. Después hay otros aspectos que van a depender de la línea editorial. ¿Qué significa esto? De los destinatarios de la opinión pública, ese segmento de la opinión pública al cual estamos escribiendo, y el marco institucional, que obviamente estas dos cuestiones dialogan entre sí. Y esto tiene que ver con, digamos, con la prosa. ¿Cuál va a ser el estilo de las notas, el estilo de escritura? ¿Va a ser un estilo austero, de tipo informativo? Por ejemplo, ámbito financiero, que la información económica se transmite a los destinatarios de una forma muy rigurosa, muy austera, con poca adjetivación, o va a ser por el contrario, como se escribe en otros medios, La Política Online, Arte Política, Panamá Revista, en algunas notas de página 12 también, que es una prosa más descontracturada. Es decir, qué permite el público al cual nosotros le estamos escribiendo y qué permite también el marco, la línea editorial. Permite una prosa descontracturada, permite que nosotros adjetivemos, permite una mayor presencia de la primera persona del singular, el yo opino tal cosa, o en mi experiencia, o digo, involucrar más la cuestión subjetiva y personal también en la prosa, eso lo permite. O tiene por otro lado una prosa más de tipo, o se valora una prosa más de tipo académico, como es el caso de la revista Anfibia, fundamentalmente, o muchas notas del País Digital también. Esto tiene que ver con los estilos de redacción. Y eso lo va a marcar el público y la línea editorial. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la permisividad de las consideraciones de carácter personal? Si voy a tener que efectuar más descripciones de tipo objetivo, es decir, el ministro Guzmán se reunió con representantes del FMI, la tasa de crecimiento anual es de tal por ciento, o voy a poder hacer descripciones o análisis de carácter más subjetivo, en el cual esté, bueno, relacionado con lo anterior, ¿no? Esté más involucrado la opinión personal. Y esa opinión personal, ese involucramiento de la opinión personal, impacta en las formas, siempre impacta en las formas. Un informe técnico profesional, como veíamos antes en la unidad 3,
que no involucra a la persona, no involucra por lo general la opinión personal, va a tener un perfil austero, no va a tener una presencia va a tener más descripciones objetivas. En cambio, una nota de opinión, Beatriz Arlo, por ejemplo, va a tener un compromiso más personal, un carácter subjetivo mucho mayor. ¿Y eso dónde se ve? Por ejemplo, en la presencia de los adjetivos. Se adjetiva mucho más una nota de estas características. La cuestión de los adjetivos, por ejemplo, no era algo que estaba presente en los informes técnico-profesionales ni en los artículos científicos, ¿no? Tanto en los informes como en los artículos científicos se hablaba de volumen, se hablaba de cantidades, se hablaba de números bien concretos, o en todo caso cuando eran cuestiones más cualitativas, no, también digamos, estaban basados en hechos contrastables de la realidad. Esto, digamos, el artículo periodístico, por el contrario, permite la inclusión de descripciones y adjetivaciones más subjetivas. Esto es grande, esto es importante, esto es relevante, esto es elevado, eh, esto es malo, incluso, como juicios de valor eh, mucho más radicales, por decirlo de alguna manera. Lo permite. Sobre todo cuando se escribe una nota de opinión, se puede dar rienda suelta, no sé si rienda suelta, pero digo, hay más margen para emitir juicios de valor. Esto no significa que una nota de opinión no tenga información precisa y verificable cuando es una nota de opinión. Esto no significa tampoco que una nota informativa típica no involucre también interpretaciones de tipo subjetivo. Es decir, esto no hay que ser tan taxativo en este sentido, ¿no? Tan blanco y negro. ¿Cuál es la estructura del texto periodístico clásico? Vamos a hablar acá del texto periodístico clásico, ¿no? Hay dos, o se podría decir tres partes bien diferenciadas. Por un lado, los titulares. Los titulares están destacados formalmente, se ven en otro color, a veces en mayúscula, y tienen por lo general, o suelen tener tres funciones diferentes. Primero, delimitar el texto, sobre qué se va a hablar, que es una función de apertura del texto, ¿no? Es lo primero que nosotros vemos, lo más relevante. Ofrece en este sentido cuáles son los aspectos más relevantes también, ¿no? Ofrece los aspectos más relevantes del texto desde el punto de vista informativo. Y en este sentido, aparte de tener una función de apertura, como decíamos antes, tiene una función de resumen. El título va a resumir la noticia. Y también tiene una función de captación de atención, esta cuestión del gancho, ¿no? Que es básicamente llamar la atención del lector. Si bien el titular es lo primero que vemos, este titular puede ir precedido del antetítulo, que el antetítulo también se puede llamar epígrafe, o en algunos casos también se llama volanta, pero se suele llamar epígrafe o antetítulo, que básicamente el antetítulo lo que hace es añadir información o precisar un poco más acerca del contenido. Y el titular también puede ir precedido del subtítulo, que básicamente el subtítulo o bajada se llama también en algunos casos, subtítulo o bajada. Que este subtítulo, yo prefiero llamarlo subtítulo, este subtítulo funciona como un sumario muchas veces muy resumido de los aspectos informativos más importantes del texto. Estos aspectos informativos más importantes del texto van a ser más desarrollados a su vez en lo que se conoce como
copete, que el copete es el primer módulo del cuerpo del texto, es el primer párrafo. Este copete también se denomina lead su denominación en inglés, lead, o entrada, o entradilla también. Puede tener diferentes nombres, pero bueno, yo me refiero siempre a este primer párrafo como copete. Y tiene la función de ofrecer al lector un resumen más amplio que lo obtenido en los titulares, en el subtítulo y en el antetítulo. Y básicamente informa sobre los aspectos principales del acontecimiento que se está tratando de hacer público. Luego de los titulares, antetítulo, epígrafe, etcétera, etcétera, y el copete, nosotros tenemos lo que es el cuerpo o el desarrollo de la noticia o de el hecho que nosotros queremos informar. Estamos hablando siempre de una estructura más tradicional, ¿no? En este caso, pero que muchas veces se respetan también para las notas de opinión u otro tipo de subgéneros de notas periodísticas. Pero bueno, después del titular y el copete, viene el cuerpo o el desarrollo. En el cuerpo del texto básicamente se desarrollan los diferentes componentes y contenidos de la noticia. Cuando es el género opinión, la nota de opinión es mucho más libre, ¿no? Pero en la nota informativa tradicional se suele respetar esta estructura de presentación. Después hay otras cuestiones que es importante destacar. Muchas veces aparecen imágenes, muchas veces aparece el epígrafe que explica la imagen. Muchas veces también nosotros tenemos destacados. Eso es algo que se mantuvo en los portales de noticias, independientemente de que que estén impresos o no. Un destacado de los aspectos más relevantes, un subrayado vendría a ser un destacado, de los aspectos más relevantes de la nota. Ahora bien, ¿cuáles son los tres grandes tipos de género periodístico? Los tres grandes tipos de género periodístico, repito, son tipos ideales, ¿no? Son el informativo, el género de opinión y el género mixto. Ustedes en su desempeño profesional, a menos que se dediquen al periodismo eh, de forma exclusiva, van a tender a escribir más notas de opinión de género mixto. Pero por supuesto también se pueden enfrentar a una nota de tipo informativo o una nota bien característica de opinión. ¿Qué es el género informativo? Básicamente el género informativo tiene como objetivo dar cuenta de un suceso, un hecho, algo que esté sucediendo en la actualidad con un lenguaje bien objetivo y bien directo. El objetivo prioritario de este tipo de las notas informativas de este género periodístico es transmitir informaciones muy precisas, muy específicas sobre personas, lugares, acciones o acontecimientos. La persona que redacta este tipo de nota informativa, por lo general queda fuera del texto, queda fuera de él, no aparece de forma explícita. Es la típica nota informativa que nosotros vemos en los cuerpos del periódico, que nosotros vemos en los portales de noticias, que no están escritas por nadie en particular y que simplemente me están informando acerca de una reunión entre el ministro y representantes del FMI, o del aumento del desempleo, o de un asesinato, o de un choque en la ruta 2. Cuestiones mucho más específicas que no implican una interpretación acerca de ese hecho en principio, ¿no? Por supuesto.
Son informativos básicamente los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, para un segmento de la opinión pública, que ya son conocidos de antemano y que son nuevos también. La nota informativa nunca va a permitir opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. Más allá de las críticas que nosotros podamos hacer de la línea editorial de un periódico, la nota no permite una opinión personal en la manera de escribir. Nunca van a decir yo opino que tal cosa acerca de la reunión entre Guzmán y el FMI. Simplemente da datos que se consideran objetivos entre muchas comillas, pero digamos que es un hecho de la realidad. ¿Cuáles son los formatos que suele adoptar este género informativo? Bueno, la noticia, el artículo de noticia, el reportaje objetivo, en el cual yo como reportero doy cuenta de un hecho de la realidad, la entrevista objetiva, en el cual yo como periodista le hago una serie de preguntas a un entrevistado y a lo único que me limito es a transcribir lo que dijo el entrevistado en la nota, sin editar lo que el entrevistado o la entrevistada dijo, sin hacer interpretaciones al respecto, simplemente poniendo las preguntas que se hicieron y las respuestas que se hicieron, y la nota que intenta documentar algún hecho de la realidad preciso. El género informativo, como estábamos diciendo, tiene subgéneros. La noticia es un texto breve de información sobre un hecho de actualidad reciente. Como dijimos, no contiene opiniones personales del autor. ¿Y qué es lo interesante o lo importante de la noticia? Forma el grueso principal de los escritos que vamos a encontrar en la prensa escrita. Y responde a 6 preguntas básicas. Si ustedes tienen que elaborar algún tipo de nota informativa, lo que se conoce como la noticia, tiene que responder a 6 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver con una nota de ámbito financiero, pero también lo podemos ver con otras notas informativas que básicamente tienen que responder a estas preguntas. Estas notas, como dijimos antes, constan del titular, el subtítulo, el epígrafe, que incluyen quién y qué, sobre qué se está hablando, la entrada, el cuerpo, todo lo que estábamos refiriendo anteriormente. Y la noticia siempre es un hecho nuevo, justamente por eso es noticia, que resulta de interés para los lectores. Tiene que ser reciente, tiene que tener relevancia contextual, tiene que ser algo novedoso, si no, no es noticia. Hay otros subgéneros del género informativo, todavía seguimos en este género de nota informativa. El reportaje objetivo, como dije antes, que trata sobre cualquier tema que puede, digamos, eh, no ser tan actual, pero siempre tiene que dialogar con la actualidad y que lo que pretende es documentar digamos, documentar alguna nueva información acerca de ese hecho, porque considera, digamos, la línea editorial del periódico, la línea editorial del portal, lo considera de, internet, de interés general. Suele ser más extenso que la noticia e incluye algunos elementos como eh, documentación acerca de opiniones de los protagonistas o testigos de los sucesos, algunos detalles de cifras, más datos, textos complementarios como fotografías u otro tipo de información gráfica. No vamos a trabajar tanto sobre esto, quédense tranquilos, simplemente lo comento como abuelo de pájaro, como una cuestión general. Y después la entrevista, como decía antes, que es aquella en la que el entrevistador se limita a exponer su conversación con un personaje, con un entrevistado o una entrevistada, mediante un sistema de preguntas y respuestas. Género de opinión. Este es otro de los géneros que se pueden encontrar.
Eh, un género de opinión básicamente tiene, una nota de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien lo escribe, que es un intérprete y un comentarista de la realidad y que está evaluando de alguna manera las circunstancias que ya se han producido, los hechos que ya se han producido y expresa juicios de valor sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de estos hechos. En ocasiones también puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación, pero que no necesariamente tiene que incluirlo. No responden a las características propias de la información, puesto que lo que quieren, el interés principal de estas notas de opinión es divulgar ideas, divulgar nuevas miradas, divulgar nuevos enfoques, que están muy vinculados a la creación personal, a la autoría personal. Nosotros vamos a una nota de opinión porque nos interesa qué es lo que ese autor o esa autora quiere decir, o cuál es la interpretación que esa persona hace sobre la realidad. Los textos de opinión muchas veces tienen mucho en común con muchos elementos comunes con los textos ensayísticos. Eh, por eso digo, no se basan tanto en la típica nota de opinión es la nota de Albarrico que ustedes estuvieron viendo, que puede mezclar cuestiones históricas con ideas propias, que va hilando la información con coherencia, por supuesto, o va hilando el texto con coherencia, pero no necesariamente remite a una información concreta y contrastable de la realidad. En ese sentido, digo, no necesariamente tiene que tener datos contrastables, una nota de opinión. De hecho, muchas veces no lo tiene. Simplemente remite una opinión acerca de la realidad. Y que se basa también, y esto es muy importante, la nota de opinión se entiende en una constelación mayor, en un universo que refiere al portal de noticias. ¿Qué significa esto? Que la nota de opinión, por lo general, opina acerca de, digamos, una vez se han presentado los hechos de la realidad, una vez las notas informativas han sido leídas y se tiene conocimiento sobre las notas informativas del portal de noticias, se emite una opinión al respecto. Por eso muchas veces la nota de opinión no aporta datos nuevos, porque justamente los datos ya fueron aportados en las notas informativas. Los típicos géneros de opinión son la editorial, bueno, el artículo de opinión que estuvimos refiriendo y sus diferentes modalidades, las diferentes modalidades que pueda adoptar en un portal de noticias, en un periódico, en un diario, que es el comentario acerca de un hecho, la columna, la crítica artística. También tiene esta característica de artículo de opinión, la crítica de cine, la crítica de una película, de una obra de teatro, de un libro. Eh, las cartas al director también digamos, se puede encasillar en el género de opinión. Ejemplos concretos, editorial de Fontevecchia de perfil. Es un ejemplo concreto de nota de opinión. Que fíjense, léanla, podemos estar de acuerdo o no, podemos tener dudas acerca de su calidad, pero fíjense que no suele hablar sobre, no suele involucrar datos, informaciones, cifras, sino que es una opinión libre acerca de lo que ya está publicado, de las notas informativas que ya están publicadas en perfil. Lo mismo las editoriales de La Nación, bueno, y muchos otros ejemplos que di. Subgéneros del género opinión. Eh, Como dije antes, el género opinión es un enfoque nuevo, sustancial. Si la información existe, va a quedar relegada a un segundo plano. Eh, en algunos casos la información igual puede acudir en socorro del texto, por decirlo de alguna manera,
para que valide de alguna forma la opinión o la visión subjetiva o el razonamiento del autor o la autora. Pero lo que se trata es de decirle al lector o a la lectora que yo como autor sobre este tema entreveo otros significados, hay otras razones, hay otras formas de mirar. Una editorial es, como decía antes, un artículo de opinión de publicación obligada en los portales de noticias, en los diarios, define la línea de pensamiento de la revista, del periódico, etcétera. Es un género de opinión que está ligado a la actualidad del momento, ¿no? La editorial reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar una determinada manera de enfocar muy específica, como dije antes. El, el artículo de opinión es más allá de la editorial, digamos, se desprende, digamos, sigue la línea editorial, por supuesto, por lo cual dialoga siempre con la editorial y también con las noticias. Es un texto expositivo o argumentativo que trata un tema concreto con libertad expresiva. El artículo de opinión siempre tiene libertad expresiva. Eh, La columna es un texto argumentativo que valora de manera personal una cuestión de actualidad. Se puede publicar en cualquier sección, siempre ocupa el mismo lugar, la columna siempre ocupa el mismo lugar. Fíjense en La Nación, en Clarín, en Página 12, columnas de autoras, de autores concretos, y se emite esta columna también con una periodicidad concreta. Por eso siempre suele estar acompañado por la fotografía del autor. Bueno, la reseña o la crítica también es otro de los formatos, como decía antes, que es básicamente la reseña sobre un libro, sobre una película, sobre un teatro, sobre una obra de teatro, quiero decir. El género mixto es el género periodístico que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es el género mixto? Bueno, estábamos viendo la nota informativa, ¿no? Que respeta cierto estándar y para presentar la información, que está más enfocado en cuestiones actuales, en divulgar un hecho o un suceso bien concreto de la realidad. Una nota de opinión editorial, por ejemplo, una nota de opinión mucho más abierta que es una disquisición libre del autor o del autor acerca de un suceso. Bueno, el género mixto es una mezcla que intenta mezclar estos dos géneros, ¿no? Es una mezcla creativa, muy, muy abierta, de, por un lado, información y por el otro lado, opinión. Esto es por lo general el formato de texto periodístico al cual se van a tener que enfrentar ustedes en su trayectoria futura. Este género mixto son aquellas notas que, además de informar de un suceso o un acontecimiento, dan lugar a que el periodista o la periodista exprese su opinión. En el texto mixto, en el artículo periodístico mixto, además de la información, se ofrecen detalles muchas veces, detalles que está aportando, nuevos detalles que aporta el autor o la autora. Y se relacionan también unos datos con otros, se pueden avanzar también en hipótesis explicativas que son de fuerte carácter subjetivo, se hacen proyecciones también acerca de consecuencias futuras. El autor aparece, está presente. El autor en este tipo de textos siempre está presente y puede, pero digamos, esta presencia puede ser gradual, digamos, no tiene que tener una presencia tan fuerte como una nota de opinión ni desaparecer como en la nota informativa y puede aparecer, digamos, en la nota mixta. El autor o la autora aparece de forma más o menos explícita como un testigo cualificado de los hechos que relata. Tiene algo que decir, en esto se parece al autor o la autora de las notas de opinión, tiene algo que decir. Pero aparte de algo que decir, tiene información o tiene datos, nuevos datos que aportar, o tiene datos que validan sus opiniones.
Este género es un género que se fue incorporando cada vez más al periodismo moderno y sobre todo de los portales de opinión no tradicionales, ¿no? El País Digital, La Política Online, eh, Panamá Revista, Arte Política, bueno, un montón de medios no tradicionales. Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique digamos, ofrece típicamente notas de un género mixto que aportan nueva información o aportan datos, más que información, datos que validan el argumento del autor o la autora y al mismo tiempo una nueva mirada acerca de esos sucesos.